Cordial y atento saludo a todos los presentes. Es muy grato una vez más poder estar con ustedes para hablar sobre la acción de tutela en este canal que ha sido dedicada al estudio de esta importante acción constitucional. Y el día de hoy vamos a mirar un tema muy interesante como lo es la inmediatez. Vamos a analizar una sentencia que es compendio del principio de inmediatez, porque realmente cuando uno analiza los fallos de la Corte Constitucional, uno se encontrará con algo que es común a todas ellas, y es que va a analizar los 4 requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, los 4 requisitos generales, y eso lógicamente también es un ejercicio que el juez constitucional, o sea, cualquier juzgado que conozca una tutela, hace. Sin embargo, en esa sentencia, la sentencia SU 108 de 2018, que vamos a permitirnos buscar en este momento, me pareció importante porque después de analizar más o menos unas 10 sentencias, lógicamente habrá muchas más, como les digo, toda sentencia aborda el estudio de la inmediatez, pero en esa sentencia en particular hace un compendio muy interesante sobre lo que es este principio, no queriendo con ello decir que es la única sentencia o que es la más importante, sino que me pareció importante que ustedes conozcan que este fallo básicamente recoge los diferentes aspectos del principio de inmediatez, pues actualizados básicamente aquí en esa sentencia, la cual yo ya he descargado previamente, sentencia SU 108 2018, ya la descargué como les dije, acá la tengo preparada, la tengo en Word, y aquí vamos a analizar una consideración importante que se hace por parte de la Corte Constitucional en este fallo y que debemos tener en cuenta para abordar lo referente a la inmediatez. En el fallo sentencia SU 108 del 2018, recordemos que las sentencias SU son sentencias de unificación donde la Corte Constitucional, con el estudio de los 9 magistrados que la conforman en la actualidad, se encarga de fijar reglas jurisprudenciales que serán determinantes para próximos fallos en los cuales se aborde una problemática en común. Y vamos a mirar en este fallo el SU 108 2018 de la Corte Constitucional acerca de la inmediatez, otros aspectos. En el anterior video mirábamos acerca de los aspectos normativos de la inmediatez, de ese principio y el requisito general de procedibilidad. Pero vamos a ver en este fallo SU 108 2018 lo que es la jurisprudencia. Y dice aquí, en este fallo leeré algunos apartes, en la consideración número 13, dice que con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la acción de tutela puede interponerse en todo momento y lugar, y por ende no tiene término de caducidad. Es decir, que se vulnera el derecho fundamental y de ahí en adelante, según este artículo, no existiría un término de vencimiento para interponer la acción. Puede usted interponerla un mes después de la vulneración, 2 meses después, 4 meses después, 1 año después, 2 años después, diríamos. Aunque también vamos a mirar con este video que, aunque si bien es cierto, no existe un término de caducidad, bajo ciertas condiciones, el juez de tutela podría declarar improcedente una acción de tutela si no se la presenta de manera oportuna o inmediata. Entonces sí, es cierto, el artículo 86 de la Constitución dice que no tiene un término de caducidad. Sin embargo, por la naturaleza del mecanismo que pretende la protección inmediata del derecho fundamental, de alguna u otra manera, pues haría que exista por parte de quien la va a utilizar una actuación inmediata. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces, existe una correlación entre el elemento de inmediatez, que es consustancial a la acción de tutela, y el deber de interponer este recurso judicial en un término justo y oportuno, que lo mirábamos la vez pasada, que si se protege de manera inmediata el derecho, porque son 10 días entre la interposición de la acción de tutela y la resolución de la misma a través de un fallo, y que ese fallo debe ser cumplimiento inmediato, pues si así debe ser de inmediata la protección, de igual manera la presentación de la acción de tutela, luego de que ocurra el hecho vulneratorio del derecho fundamental,
también debe ser inmediata. Debe ser un término oportuno, un término que cumpla con el criterio de razonabilidad. Lógicamente todo evaluado en las circunstancias de cada caso concreto, porque de pronto las vulneraciones de los derechos fundamentales pues no son uniformes, ¿no? Cada vulneración puede tener ciertas particularidades que ameritarán un ejercicio por parte del juez de juicio que de alguna u otra manera pondere estas situaciones. Y dice aquí que también en este fallo es por ello que se entiende que en los casos en que el accionante interpone la acción de tutela, mucho tiempo después de haber ocurrido el hecho o la omisión que vulnera sus derechos fundamentales, se desvirtuaría su carácter urgente y se alteraría la posibilidad de que el juez tome una decisión que permita la solución inmediata. Es decir, que si la persona que interpone la acción se demora mucho, entonces también el juez va a decir quizá esa persona no amerita la protección de su derecho porque parece que no fue urgente. Debió haberlo hecho en un término pues inmediato, pero dejó pasar tanto tiempo que parece que la supuesta vulneración que él alega pues no es tan urgente y no amerita la protección por parte del juez de tutela. Eso es importante que se tenga en cuenta. Por eso dice que el principio de inmediatez pues ha sido desarrollado por muchas sentencias. Hay una en concreto aquí que cita, que es la sentencia SU 961 de 1999. SU 961 de 1999, para que también tomen nota de ella. Y cuando quieran investigar más acerca de ese tema de la inmediatez, puedan remitirse a ella. Dice que esa sentencia estableció que de acuerdo con los hechos, el juez es el encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren los derechos de terceros. Porque sí, o sea, a una persona puede alegar que se le vulneró un derecho fundamental, pero si espera tanto tiempo, después de haberse vulnerado su derecho, y ya interpone la acción de tutela, mucho después también podría ser que afectara los derechos de terceros. Por ejemplo, tenemos un establecimiento educativo. De pronto una persona alega que en determinado momento un centro educativo de pronto no quiso matricularlo para el próximo año, porque de pronto dijo no podemos darle el cupo debido a que en este momento hay una situación administrativa que nos impide darle el cupo para el próximo año. O usted cometió una falta disciplinaria que amerita eso. Entonces la persona podría defenderse por acción de tutela en este evento, pero tiene que hacerlo de manera inmediata. ¿Qué tal si esa persona no lo hace inmediatamente, sino que lo hace 3 años después? Pues podríamos ver que a ese centro educativo se le pudieran vulnerar derechos, también en cabeza de esa persona jurídica, por cuanto ya 3 años después puede ser que ya tenga nuevamente los cupos asignados para determinado nivel educativo. No podría ya darle lo que le pide a esta persona que supuestamente alegó ser vulnerado sus derechos fundamentales al no permitirle el ingreso a ese centro educativo, el derecho a la educación, el debido proceso, si no se siguió bien el proceso disciplinario que lo excluyó del cupo. Entonces, eso es lo que aquí está afirmando, ¿sí? Por eso es importante que se interponga la acción de tutela de manera inmediata. Entonces, el juez está en la obligación de verificar cuándo esa acción de tutela no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en un factor de inseguridad que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros o desnaturalice la acción de tutela. Y no se puede tampoco premiar, dice aquí, impide que se conceda la acción de tutela. Del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial debe llevar a que no se conceda. Si, por ejemplo, para las acciones ordinarias, porque hay demandas que uno puede presentar, por decir algo, si usted en las demandas de posesión, digamos, o en las demandas laborales, una persona es despedida el día de hoy y la persona quiere reclamar su liquidación laboral y esa persona no interpone la demanda laboral al término de 3 años, se le concede un término de 3 años para interponerla, y se le interpone a los 4 años de haber sido expulsada o retirada de su empleo, pues lógicamente no va a poder cobrar la liquidación laboral. Así como para una demanda laboral, ese es un caso concreto que ponemos, donde hay una prescripción, existe de término, también para tutela, que es una acción más inmediata, existirá un término de caducidad, por así decirlo, un término de vencimiento, una oportunidad para presentarla. Si existe para las acciones ordinarias ese término,
también lo existe para la tutela, pero el juez debe, no existe un término ponderado por años, meses, en la Constitución Política o en el Decreto 2591 de 1991, pero el juez en cada caso deberá determinarlo. Y aquí, por ejemplo, establece que el principio de inmediatez, pues establece 3 reglas, que en primer lugar, la inmediatez lo que busca es proteger la seguridad jurídica y garantizar la protección de los derechos fundamentales de terceros. En segundo lugar, también el principio de inmediatez debe analizarse a partir del criterio de razonabilidad, teniendo en cuenta las particulares condiciones de cada caso concreto. Y también hay que tener en cuenta que el principio de inmediatez se predica porque la naturaleza de la acción de tutela es urgente e inmediata. Tener en cuenta esos factores con respecto a la inmediatez. Y de igual forma, cuando no se interpone una acción de tutela de manera inmediata, cuando no se cumple con este requisito, también se podría sacrificar otros principios importantes. Y aquí en concreto se refiere a la acción de tutela que se presenta contra providencias judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Porque aquí se remite en este fallo a una providencia judicial. La acción de tutela puede interponerse contra sentencias judiciales. Una sentencia que vulnera el debido proceso, eso lo miraremos mucho después, porque hay unos defectos, el defecto fáctico, procedimental, sustantivo, en fin. Cuando una sentencia de un juzgado en un juicio de familia, penal, civil, administrativo, vulnera los derechos fundamentales de alguien, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, principalmente, vemos que allí también, pues esta sentencia, lógicamente, podría ser objeto de acción de tutela. Se podría interponer una sentencia, una tutela, contra el juzgado que emitió esa sentencia vulneratoria de los derechos fundamentales. Sin embargo, allí también corresponde hacer un análisis muy estricto del principio de inmediatez, en esos casos, para no sacrificar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Bien lo importante. En este caso concreto, cuando se interpone acción de tutela contra sentencias, porque no hay que sacrificar también el principio de cosa juzgada y seguridad jurídica. Porque cuando un juez da una sentencia, se supone que aquello que él sentenció, pues tiene firmeza en el ordenamiento jurídico y debe respetarse la voluntad pronunciada por ese juez y la seguridad jurídica, que ese derecho se ganó o se perdió, y esa seguridad es la que da la ley. Pero entonces, si de pronto en este evento se interpone acción de tutela mucho después de que ocurrió la vulneración del derecho, se podría sacrificar estos principios que hemos dado a conocer en este caso. Entonces, allí también otra de las razones en las cuales se estriba la importancia del principio de inmediatez. Entonces, volvemos nuevamente a que bajo ciertas condiciones se pueden hacer excepciones, ¿no? Porque la razonabilidad, decimos, tiene que evaluarse según cada caso concreto. Miren que aquí podría remitirme a una sentencia de la Corte Constitucional. Vamos a ir a un párrafo que existe en otra sentencia. Vamos a ver si puedo abrir aquí 2 archivos rápidamente. Perdonen aquí que podemos ver. Vamos a ir a descargas aquí rápidamente. Vamos a ver rápidamente aquí si puedo abrir otra sentencia, la T435-2016. Bueno, no las tengo aquí listas. Volvamos nuevamente al fallo que dijimos anteriormente, al que tenemos abierto. Me tocaría entrar por acá nuevamente. Perdónenme, eso sí. No, aquí tengo abierta la pestaña. Creo que es más fácil por acá. Descargas, inmediatez. Busquémoslo aquí, porque aquí tengo precisamente abierto otro fallo donde fija que las sentencias básicamente pueden ser atacadas, o hay un plazo más bien para dedicar el principio de inmediatez, que ese plazo va a ser de 6 meses a 2 años. No lo pude abrir acá, pero sí, básicamente eso es lo que establece las sentencias de la Corte Constitucional, de que hay un lapso en el cual debe respetarse este principio de inmediatez. Básicamente observamos que ese plazo es de 6 meses a 2 años. Si no se respeta ese principio de inmediatez, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir de que la acción de alguna otra manera vulnere los derechos fundamentales de otras personas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y aquí básicamente hay 3 excepciones
que de alguna u otra manera tiene que evaluar el juez para atemperar, moderar los efectos del principio de inmediatez. Aquí vemos, por ejemplo, que se podría hacer excepciones cuando se demora mucho una persona en presentar la acción de tutela, si se presentan las siguientes circunstancias. Cuando existan razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, ¿no? Por ejemplo, digamos que una persona vive en un pueblo o un municipio, aquí en el caso de Colombia, muy apartado de la cabecera municipal. Hay gente que vive en corregimientos y de pronto puede ser que tenga que ir al río, por río, unas 5 horas para llegar a la cabecera municipal y tampoco conozca mucho. Entonces de pronto esta persona podría alegar: yo no pude presentar la tutela de manera oportuna debido a que vivo en una parte muy alejada del casco urbano. Puede ser una razón. O porque ocurrió un caso de evento, una fuerza mayor, caso fortuito. Digamos que la persona, por ejemplo, entró en estado de coma, o le ocurrió un accidente, y por causa de ese accidente no pudo acercarse a un juez para interponer la acción de tutela. Otro factor indispensable. Otro sería, otras excepciones, cuando a pesar del paso del tiempo, es evidente que la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del accionante permanece. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en el caso de las pensiones. Por decir algo, una persona a veces reclama la pensión ante una determinada entidad y de pronto esa entidad no tiene en cuenta los aspectos que el reclamante da a conocer en su petición. El tema de pensiones, hay muchos regímenes. Los que ya conocen el derecho laboral saben que eso es así, que hay muchos regímenes y que a veces se sale una norma, sale la otra, y de pronto los jueces no conocen bien. Entonces, de pronto lo que hace la persona es acudir a una demanda, y en la demanda pues se encuentra de que no es admitida o la sentencia sale desfavorable a los intereses del que demanda, porque no tuvo en cuenta el análisis normativo. Entonces ahí la persona, y eso se mira mucho en las tutelas actualmente, que deciden interponer tutelas para reclamar derechos pensionales. Y de pronto puede ser que la sentencia fue pronunciada hace 3 años, 2 años, 4 años, ¿sí? Y entonces dice, dice, bueno, pero como hace 4 años fue esa sentencia, y usted quiere ahorita atacar la sentencia con tutela, le quiere atacar esa sentencia, no vamos a admitirla. Pero bajo ciertas circunstancias sí puede proceder esa tutela. ¿Por qué? Alegando precisamente eso, de que la vulneración persiste, porque el hecho de no haberse admitido esa tutela, no haberle dado un fallo favorable, hace que esa persona aún no se pensione y por ende pues sigue afectándosele otros derechos, como son derecho a mínimo vital, entonces el derecho pues a una vejez digna, en fin, entonces, a una vida digna en su vejez. Entonces vemos que aunque ya haya pasado algunos años, también sigue persistiendo la vulneración del derecho fundamental. Y una tercera condición que aquí establece es que cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada, dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante. Porque hay personas que, de acuerdo al artículo 13 de la Constitución Política, se encuentran en estado de debilidad manifiesta, como podría ser un adulto mayor, como podría ser una persona que de pronto padezca una discapacidad, como podría ser una persona que esté en la niñez, como podría ser de pronto una persona, como dijimos, que sufra una vulneración a sus derechos fundamentales persistente y que no tenga quien la ampare. Entonces, en estos casos, discapacidad, casos de adultos mayores, los niños, las madres cabeza de hogar, los desplazados inclusive, se les flexibiliza un poco el requisito de inmediatez, de tal manera que puede presentar la acción en tutela con un plazo un poquito más prolongado. Pues para entender esto mejor, ahora sí volvamos al fallo que yo quería ver al principio, lo pudimos ver en este momento, y en este momento sí, quiero como que lo miremos. Aquí aparece, es el de plazo razonable, la sentencia T246 de 2015, que con ella terminamos, y en esa sentencia resalté tan solo un párrafo que quiero que aquí todos lo miremos, porque allí establece lo que podría ser un plazo razonable, para que finalicemos este video con este criterio. Y me disculpan un poco que al principio no hayamos contado con el fallo, pero aquí está. Dice que del anterior acuerdo jurisprudencial, la sentencia T246 de 2015, recuerden muy bien este párrafo, que aparece en la consideración número 2.3, aparece esta importante conclusión. Dice aquí
que el anterior recuento jurisprudencial, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional concluye que no existe un término establecido como regla general para interponer la acción de tutela, ni siquiera cuando se trate de tutelas contra providencias judiciales. Así el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, en algunos casos, 6 meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente, pero en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso. Así que un plazo prudencial es de 6 meses a 2 años. Para de pronto concluir, ¿qué se recomienda? Para evitar de pronto que haya una posible negación de el amparo fundamental de tutela por parte de un juez, que la declare improcedente por falta de requisito de inmediatez. La recomendación es que entre la vulneración del derecho fundamental y la presentación de la acción de tutela no pasen más de 6 meses. Les dice aquí el periodo, 6 meses a 2 años. Se puede dar ese plazo, pero recomendación es que si se vulneró el derecho fundamental hoy, máximo de aquí a 6 meses, se interponga la acción de tutela. De todas formas, eso no quiere decir que si se interpone una acción de tutela a los 7 meses, 8 meses, 9 meses, 1 año, automáticamente quede descartada de estudio, o 2 años, 4 años, no. Eso no quiere decir, pero creo que en aras de que no haya ningún tipo de consideración por parte de los jueces, porque muchos jueces se han rechazado tutelas por presentarla con más de 6 meses de posterioridad a la vulneración del derecho. Con el fin de evitar eso, 6 meses se considera como el aspecto o un término prudencial que no podría negar ningún juez. 6 meses máximo, desde la vulneración hasta la presentación de la acción de tutela. Aunque también habrá casos donde eso no va a ser posible y ahí ya se alegarán otras condiciones, y precisamente aquí hay fallos que hemos dado a conocer para tener en cuenta consideraciones y así le admita a usted la acción de tutela, pero tengamos en cuenta esto. Bueno, el video ha sido un poco extenso, les agradezco mucho por su tiempo, por estar con nosotros, denle like si les gusta este video y de igual manera pues también suscríbanse a nuestro canal y hagan los comentarios necesarios para que podamos mejorar mucho más en este estudio y en esta disertación sobre la acción de tutela. Muchas gracias. Hasta el próximo video.